Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto presencialmente como en línea. Yo soy Evelia Oble Vergara. Actualmente soy investigadora independiente. He trabajado casi 4 años en la UAM Azcapotzalco como profesora investigadora, pero bueno, ahorita me encuentro en un receso, ¿no? Es para mí un gusto, un honor participar en esta red latinoamericana de innovación rural o para la innovación rural, pues porque la verdad es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo desde mi punto de vista filantrópico para impulsar la innovación en estos territorios rurales en desventaja y que pues son muchísimos, ¿no? Los que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, la verdad es que es un problema grave e importante que requiere de múltiples soluciones, y creo que desde la academia pues podemos generar cierto conocimiento, cierto acercamiento a las realidades rurales que permiten o que permitan visualizar esas condiciones, ¿no? Y dar algunas propuestas de solución. Y creo que por esa razón es que la intervención de Camila causó mucha, pues mucha participación porque está en contacto directo con comunidades, ¿no? Con productores y creo que varios de nosotros nos interesa realmente que lo que nosotros generemos pues tenga un impacto, ¿no? Cierto impacto, cierta utilidad, ¿no? Entonces, pues me toca estar con ustedes con la mesa 2, ¿no? La mesa 2 se titula Dimensiones Sociales de la Innovación Rural. Y bueno, los compañeros que estaban aquí programados, de los 5 compañeros que estaban programados en la mesa, bueno, pues 2 no han podido llegar por diferentes razones, pero bueno, vamos a, por supuesto, a llevarla a cabo. Me parece bastante interesante las ponencias que tenemos en esta mesa, ya que pues una de las cosas que tiene esta red latinoamericana para la innovación rural, pues es que visualiza a la innovación como un proceso social, ¿no? Un proceso social y que entonces va a estar afectado o va a estar influenciado por múltiples dimensiones, ¿no? Entre ellas, obviamente, las internas o las que se pueden adjudicar propiamente a los individuos, a las comunidades y a las organizaciones. Y entonces, pues, tenemos aquí en la mesa 2 trabajos o investigaciones que tienen que ver con esa dimensión social para llevar a cabo la innovación o que están relacionadas con la innovación, como son percepciones, motivaciones, representaciones, acciones y procedimientos de los individuos, de las comunidades y de las organizaciones rurales en su proceso de innovación. Entonces, dado ese contexto, pues para mí es un gusto presentar en primer lugar a la doctora Ana Burgos con su ponencia Actitudes hacia la innovación en organizaciones campesinas. La doctora Ana, pues, es investigadora del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, que es ahorita nuestra sede y anfitrión de este evento. Y bueno, ella tiene las líneas de investigación sobre desarrollo rural sustentable e innovación rural, seguridad hídrica y gestión de cuencas. Entonces, sin más preámbulo, Ana, cuentas con 10 minutos y a los 8 minutos te voy a avisar para que vaya cerrando tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Evelia. Creo que está Javier Serrano ahí en remoto y creo que él estaba antes. No sé si estás por aquí. Ah, mira, ahí Hola, está sí, Javier. sí estoy. Hola, buenas, Ana. Sí, el problema, justo te estaba escribiendo al respecto, es que más temprano, conversando con Evelia, decidimos pasar para mañana porque pensamos que iba a haber demora. Yo realmente podría presentar ahora el tema que doy clase en 20 minutos en otro lado y no voy a alcanzar a llegar. Así que lo que les pido es que me pasen mejor ya para mañana
una pena porque podría haber presentado ahora, creo, con un poquito más de aviso, digamos. Pero bueno, mejor ya mañana, creo, Ana, porque son ya casi 40 y no me da el tiempo para llegar ahí donde tengo que dar clases. ¿Les parece que hagamos así? Perdón, Ah, Javier, no te vi. No te vi porque, como habías comentado que te ibas, perdón, no te vi. Sí, Yo sí. estoy de acuerdo en que presentes. Sí, creo que se abrió un hueco en una ponencia mañana. Es la primera ponencia, Javier, Perfecto. en lugar de la ponencia de Juan Manuel Vargas, para que estés atento. Perfecto, perfecto. Hacemos así mejor, así no se rompe, digamos, la dinámica. Bueno, Bueno, muy bien. muchas gracias. Gracias, Te voy a escuchar un ratito, Ana. Qué bueno que te voy a escuchar un ratito. Saludos ahí para todos. gracias, Javier. Desde Argentina, Javier Serrano. Bueno, entonces, Evelia, como me decías, me mencionabas, voy a empezar mis 10 minutos. Ahora. Entonces, en este trabajo que hemos realizado también con Octavio, quisimos un poco analizar el tema de las actitudes ante la innovación en organizaciones campesinas en el Trópico Seco de México. Este es un trabajo que ya está en prensa en una revista Community Development y fue parte de un proyecto financiado por el CONACYT sobre innovación rural en territorios en desventaja que terminamos hace apenas un año. Entonces, desde aquí paso. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Pues podemos acordar que hay una visión normalizada de las comunidades rurales en las cuales se las conceptualiza como grupos sociales herméticos, tradicionalistas, resistentes al cambio, que tienen una falta de visión de progreso y que en general tienen una actitud negativa ante la innovación. En muchas partes, en especial este tipo de visión, recae sobre las comunidades indígenas, sobre las comunidades mestizas más pobres, más aisladas, que no logran detonar o tener procesos de innovación, y en general la opinión pública o la opinión general, en especial de las ciudades, se les atribuye como a estos aspectos, ¿no? de resistencia al cambio, como algo deliberado. La siguiente. Entonces, ¿pero qué es una actitud? Para entender lo que es una actitud hay que meterse un poquito en la psicología y en la psicología social en particular, que fue lo que hicimos, y algunos autores clásicos en el campo definen actitud como una experiencia psicológica que indica la predisposición de un sujeto a responder favorable o desfavorablemente ante un objeto, persona, institución o evento que representa la evaluación por parte del sujeto de la entidad en cuestión. Esta definición es interesante porque detrás de una actitud hay una evaluación del sujeto de esta entidad ante la cual responde con esto que llamamos actitud. Otras definiciones y agregan aspectos del comportamiento y definen actitud como agrupaciones relativamente duraderas de sentimientos, creencias y tendencias de comportamiento dirigidas hacia personas, ideas, objetos o grupos específicos. En esto, los teóricos del tema de la actitud, que se ubica entre el sujeto y su entorno social, por eso es abordado desde la psicología social, se identifican al menos 3 componentes claves. Un componente cognitivo, donde intervienen aspectos racionales sobre esta entidad ante la cual se construye la actitud, pero también componentes afectivos, emociones, que también determinan una actitud, la cual a su vez establece una respuesta o comportamiento ante algo. Entonces, estos son como los elementos básicos desde la teoría que hay que tener en cuenta a la hora de meternos al tema de las actitudes, no solo desde una perspectiva coloquial, sino también de una perspectiva científicamente basada. En este trabajo lo que hicimos fue tratar de identificar cuáles son estos factores determinantes de la actitud ante la innovación de miembros de organizaciones rurales, ejidos y cooperativas, y sus implicaciones para el desarrollo comunitario, tomando como estudio de caso el contexto del Trópico Seco mexicano. Entonces, para abordar este campo, este fenómeno que la verdad era difícil de abordar por nuestro desconocimiento, tuvimos que estudiar bastante y generamos como un modelo
conceptual, al cual denominamos actitud ante la innovación en comunidades rurales, el AIRCO, el cual está compuesto de 4 elementos. Una esfera individual, que ocurre a nivel de individuo, el cual construye una actitud hacia la innovación a partir de elementos cognitivos y emocionales y detona una respuesta a la cual se le llama comportamiento. Este comportamiento influye y es influido a su vez por una esfera social, es su entorno, el entorno social en el cual el individuo se desenvuelve y que nosotros nos interesaron en especial tres aspectos, 3 componentes de la esfera social, que son el capital social, los valores culturales y los recursos y la información de este entorno. Por otra parte, hay un contexto que tiene que ver con el territorio, el espacio físico, el espacio relacional, en el cual la esfera social y los sujetos están insertos y que puede ser descrita como con características biofísicas, relaciones espaciales, está cerca, está lejos, está arriba, está cerca de otra cosa, y temas de seguridad humana, crítica, seguridad humana como seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad pública, seguridad económica, es decir, la seguridad como un conjunto de elementos que crean un contexto en el cual se insertan grupos a los cuales pertenecen individuos. Finalmente hay un resultado que son las capacidades de producir desarrollo comunitario y desarrollo local. Desarrollo comunitario como un proceso funcional y desarrollo local como un resultado espacializado a escalas de alta resolución. Entonces, este fue nuestro modelo que nos permitió abordar esta investigación y nuestro marco metodológico, ser rigurosos con el marco metodológico. En nuestro estudio, el contexto territorial es el trópico seco en términos generales, en particular la cuenca del río Balsas, o lo que se conoce como Tierra Caliente, aquí en México, y en particular 2 municipios, La Huacana y Churumuco, caracterizados por muy alta incertidumbre climática, necesidades básicas no satisfechas y muy bajo nivel de seguridad en general, bajo nivel de seguridad hídrica, seguridad alimentaria, seguridad pública, seguridad económica. Ese es el contexto de nuestro estudio. Como esfera social tomamos 2 tipos de organizaciones comunitarias, como son los ejidos, que son la unidad de funcionamiento en el campo mexicano, basada en la tenencia colectiva de la tierra, y cooperativas campesinas, de pescadores, de productores de jamaica orgánica, como la esfera social. Y la esfera individual fueron ejidatarios, hombres y mujeres, y también socios y socias de las cooperativas. Con técnicos comunitarios, es decir, con jóvenes participantes de las comunidades, codiseñamos y aplicamos un cuestionario en estas 6 unidades de organización, y bueno, en esta tabla se observan pues el total de cuestionarios obtenidos, que fueron 123, y su segmentación por género, edad y nivel escolar. Este cuestionario fue aplicado después de una plática inductiva, introductoria, donde se conceptualizó la idea de innovación y que las asistentes y las personas pudieron tener algún input externo sobre qué es o a qué entendemos por innovar. Como parte previa al cuestionario hubo una pregunta: ¿qué es para usted innovar? Denos algunos ejemplos de innovación, como para tener cierta validación de que el respondiente estaba entendiendo las preguntas que estábamos realizando. Sobre esta muestra se realizaron cálculos de estadística descriptiva, tablas de contingencia, para tener una caracterización de cuál es la actitud ante la innovación de estas personas en estos grupos sociales, en este contexto territorial. Entonces, como algunos resultados de la esfera individual, una pregunta era: ¿se considera una persona muy innovadora, poco innovadora o nada innovadora? Y como vemos, la gran porcentaje respondió considerarse a sí mismos como una persona poco innovadora. Cabe señalar que desde la psicología social
la innovación o la actitud innovadora es una de las características que deben ser autodefinidas por el sujeto, porque es muy difícil de observar externamente. Entonces, en este caso, por eso la pregunta fue, ¿usted se siente, cómo se siente una persona muy innovadora? Y acá en la segmentación de resultados podemos ver que sí, en general los jóvenes se sienten más innovadores. Sin embargo, los adultos mayores y los adultos no mostraron una diferencia fundamental en su autopercepción de su nivel de innovación. En relación con el nivel de escolaridad, es el siguiente, sí, nivel de escolaridad, por supuesto los que tenían mayor escolaridad se autopercibían como más innovadores, y sin embargo los que sin escolaridad y con escolaridad básica se autopercibían como personas poco y nada innovadoras. Y finalmente, en relación al tipo de organización al cual pertenecen, aquí sí vimos una diferencia. Los miembros de las cooperativas se autoperciben como más innovadores, en particular las mujeres que participan en las cooperativas, frente a los miembros hombres y mujeres de ejidos, que se perciben como muy poco innovadores, e incluso las mujeres de los ejidos se autodefinen como nada innovadoras. Entonces, evidentemente, el entorno social en el cual el sujeto está inserto tiene un efecto muy fuerte en esta autopercepción de la actitud ante la innovación. Cuando preguntamos por qué se sentían de ese modo, surgieron resultados muy interesantes. En aquellos que se consideraron personas muy innovadoras, la respuesta se relacionó en el 54% de los respondientes con el componente emocional, emociones y sentimientos, porque me gusta, porque me siento contento, porque me hace feliz buscar cosas nuevas. Y sin embargo, también hubo una parte, el 31%, que decía, porque yo en el futuro quiero estar mejor, porque yo creo que si no aprendo tecnologías ahora, en el futuro. Había una respuesta racionalizada, más vinculada con el componente cognitivo. Y también hubo un conjunto, un 15%, que refirieron también, y lo clasificamos como componente afectivo, a experiencias pasadas, porque hice tal cosa y me fue muy bien, porque hicimos juntos un proyecto que fue muy distinto y aprendí mucho. Entonces apareció también en el componente afectivo el gusto por aprender, el gusto por decir, aprendí algo nuevo que no sabía y eso me hace feliz. En cambio, en las personas que se autoperciben como poco innovadoras, sí hubo sentimientos, el componente afectivo de sentimientos y emociones estuvo fuertemente presente en el 34%, porque me da miedo, porque no sé lo que puede pasar, este tipo de cosas. Pero también hubo un 52% vinculados al componente cognitivo, porque no tengo información, porque mi educación es muy baja, porque no puedo conectarme a internet para averiguar cosas, porque en mi territorio es muy difícil movernos, hay poca seguridad, es decir, elementos no vinculados al componente afectivo, pero sí al componente cognitivo. Y también una parte importante, un 14%, vinculado a fracasos. Pues intenté y me fue mal, perdí lo que tenía, entonces yo ya no quiero. Entonces esto pues nos da un panorama muy interesante. En las personas que se autoperciben como nada innovadoras, lo mismo domina el componente afectivo. Yo no sé, yo me siento que no puedo, o sea, sentimientos y emociones muy arraigadas que hacen que se perciba como una persona conservadora, incapaz de cambiar, incapaz de sumarse a procesos de cambio. Ya te quedan 2 minutos. Sí, voy a ir terminando muy rápido. También exploramos barreras y una de las cosas fuertes es que el miedo al fracaso y el miedo a tener lo que uno tiene, a perder lo que uno tiene, domina como un componente afectivo, y como componente cognitivo, mi bajo nivel de escolaridad. Ni el género ni la edad fueron identificados como barreras a la actitud positiva ante la innovación.
Lo mismo en cuanto al entorno comunitario, el capital social, la mala organización y la falta de confianza fueron identificados como grandes barreras ante a tener una actitud innovadora, pero sin embargo los valores culturales como falta de arraigo o las costumbres de la comunidad no fueron identificadas como barreras para tener una actitud innovadora. Lo mismo que se necesita para que en su entorno, para tener una actitud, decisión y confianza, recursos económicos, habilidades en la comunidad, una estructura bien organizada. De nuevo, capital social y recursos de información, pero en cambio, mejorar las ideas y costumbres en la comunidad, este tipo de cosas no tuvieron un lugar importante aquí. Finalmente, ya como conclusiones, creemos que este modelo nos ayudó a abordar el objeto de estudio, a articular niveles de organización y factores, y que tiene un potencial heurístico y aplicado interesante que nos permite organizar el abordaje. En la esfera individual creemos que el componente afectivo es dominante en la actitud muy positiva y muy negativa ante la innovación. El componente cognitivo domina ligeramente sobre el afectivo en personas con una ligera actitud positiva ante la innovación, pero que es más racional y que quieren estar más seguros antes de tomar riesgos. Y en las barreras personales solamente el nivel educativo aparece como una percepción. En la esfera social, el capital social, los recursos de información fuertemente determinantes de las actitudes, sin embargo los valores culturales débilmente aparecen, no porque mis tradiciones, la pérdida de costumbres, eso no apareció como barreras. Finalmente, creemos que como implicaciones para el desarrollo comunitario, esta estigmatización de los grupos rurales como un sector carente de actitud positiva debe erradicarse del discurso político y público, sobre todo el discurso público, que en programas y proyectos el género y la edad, así como los valores culturales, no deben ser asumidos como barreras internas de la actitud positiva hacia la innovación, y en cambio el nivel escolar, el trabajar, hacer explícito el componente emocional. Hay miedos, hay riesgos, por supuesto que sí, pero trabajando juntos en estos espacios sociales, espacios de aprendizaje social, podemos reducir los riesgos y podemos reducir los miedos. Finalmente, la noción de innovación en contextos rurales, sí, ciertamente debe asociarse al riesgo y a los miedos de pérdida, pero también a la esperanza de un futuro mejor. ¿Y qué es esto lo que enfatizan los que se autodefinen como muy innovadores? Enfatizan la visión de futuro y de cambio. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu participación, bastante interesante, completa, compleja y motivante. Ok, gracias, gracias. Ahora seguimos con Asael Islas Moreno. Él nos va a presentar la ponencia Lecciones para un adecuado relevo generacional en las empresas agropecuarias. Y bueno, él es de estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Adelante, por favor. Creo que todavía no puedo pasar. Bueno, pues hola a todos. Yo les quiero platicar, yo les quiero compartir algunas lecciones que he documentado y que he aprendido sobre cómo llevar a cabo el relevo generacional en las empresas agropecuarias. Pues en el año 2015 la humanidad vivió un momento histórico. Por primera vez la población urbana rebasó a la rural, y esto es irreversible. Incluso las proyecciones indican que para el año 2050, por cada habitante rural habrá 2 urbanos. Esto es interesante pues porque las tasas de fertilidad siguen siendo más altas en la población rural. Entonces, ¿cuál es el principal factor por el cual la población rural se ha venido afectada? La emigración. ¿Y qué tipo de emigración? Pues principalmente de los jóvenes, ¿no? Y como muestra tenemos que en el sector agropecuario, pues apenas el 2% de los agricultores tienen 30 años o menos. Por eso hablamos de una fuga de jóvenes. ¿Por qué es importante hablar de los jóvenes y de que se queden en las empresas agropecuarias?
Pues porque el 90% de las empresas y unidades de producción agropecuaria en México son de carácter de administración y de propiedad familiar. Por eso es importante hablar de esto, y justamente nosotros en el año 2022 publicamos un artículo en el Journal of Family Business Management que habla sobre las empresas agropecuarias desde el punto de vista de empresa y familia. Documentamos los conflictos que viven 15 empresas llamadas exitosas, llamadas de alto desempeño en Jalisco. Dijimos, pues estas empresas que han pasado por una serie de curvas de aprendizaje y de crecimiento, pues nos van a ofrecer demasiadas lecciones de gestión empresarial. Dijimos, pues van a vivir muchos conflictos, seguramente ya lo superaron. Hablamos de prácticas de gobernanza y pues no estuvimos tan equivocados, porque estas empresas nos reportaron varios conflictos vividos a lo largo de sus trayectorias de vida, ¿no? De empresa y familia. Lo que sí no contábamos es que esos problemas todavía seguían, ¿no? ¿Y qué creen? Que el principal problema que identificamos en las empresas fue en el tema de familia con propiedad, ¿no? ¿Cómo convive la familia con la propiedad? ¿Y qué temas pues más tangiblemente se ubican aquí? Pues temas de sucesión, herencia y retiro. Hay una completa incertidumbre de quién se va a quedar al frente de esta empresa. Los hijos también dicen, pues papá no quiere soltar la empresa, no nos ha dicho quién va a quedar, qué posición va a ocupar cada quien. O ya nos heredó, pero pues no hay límites legales entre lo que es de uno y de otro hijo, ¿no? Entonces hay un total cóctel ahí de incertidumbre por el tema de sucesión, herencia y retiro, ¿no? Entonces, pues esto nos llevó a un segundo tema, ¿no? De decir, pues hay hijos que sí están interesados en continuar con la empresa familiar. Entonces, en un segundo estudio, basados todo en estudios de caso, la empresa familiar se estudia principalmente a través de esta metodología, porque es una metodología que, como dice ahí, desnuda a la empresa familiar, ¿no? Quizás la primera entrevista hablemos de la empresa, quizás en la segunda hablemos del personaje, ¿no? Emprendedor, y hasta la tercera es donde te empieza a hablar de su familia, ¿no? Y de las relaciones familiares, y en la cuarta quizás te habla del patrimonio. Entonces, esos problemas de empresa y familia, pues, surgen a través de múltiples entrevistas, ¿no? Como dice ahí. Entonces, de esas 15 empresas, identificamos 149 movimientos estratégicos, le llamamos nosotros, que son acciones, decisiones que hicieron que estas empresas evolucionaran de un momento de ser pequeñas empresas a ser empresas referentes en Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que dentro de esos 149 movimientos, hubo 3 que nos llamaron mucho la atención, pues porque hubo una intensa interacción entre padre e hijo, ¿no? O padres e hijos. Y a eso le llamamos interacción intergeneracional y gestión del cambio, que está por publicar, no, ya se publicó en la revista Innovar, que es la revista de gestión y administración de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí está este documento y es sobre el que quiero platicarles un poco más en esta ocasión. Ahí se habla de 3 casos, yo voy a platicarles a muy corto modo sobre 2. Fíjense, en el primer caso tenemos papá e hijo, productores de leche de allá de Los Altos, Jalisco, y el muchacho era muy inquieto, ¿no? Volviendo a los temas de acá de innovación, pues él quería comerse el mundo, ¿no? Quería crecer el establo. Entonces, pues él siempre andaba buscando conocimiento externo, andaba visitando empresas, iba a talleres y demás. Y hubo un día que tuvo la oportunidad de conocer un establo de alta productividad en Jalisco. ¿Y qué fue lo que vio ahí? Pues un establo muy grande y altamente tecnificado, ¿no? ¿Y qué creen que nos dijo? Que cuando regresó a su establo, regresó con una tristeza, porque dice, estamos a años luz de ese establo que yo vi, ¿no? Fue lo primero que nos llamó la atención de esta historia, pero se dio cuenta en ese viaje, en ese establo, pues que había un factor, pues que le llamó a él la atención, ¿no? Que era la dieta a base de silo, ¿no? Ellos toda la vida habían alimentado sus vacas con concentrado y con rastrojo de maíz, ¿no? Entonces vio, ¿y por qué aquí les dan montañas y montañas de silo a las vacas, ¿no? Preguntó y le dijeron que era una innovación clave, ¿no? Para pasar al siguiente nivel, sobre todo en temas de productividad lechera. Y fue y le dice a su papá, oye, hay que meter el silo porque yo veo que allá es lo que está funcionando, ¿no? Y dice su papá, pero es que ese hay que comprarlo, no tenemos tierra, nosotros no podemos cultivarlo. Bueno, pues vamos a meter 3 meses, ¿no? Silo para las vacas. Tuvieron una mejora notable en la productividad por vaca de leche. Y el hijo insistió, ¿no? Dice, ve papá, pues ya funcionó, vamos a seguir por ese camino, hay que darle silo los 12 meses del año. Y papá dijo, oye, pero pues es que eso necesita más, se ocupa más dinero. Y además no estoy seguro de que sigamos elevando la productividad, ¿no? Entonces llegó el momento en el que el papá se hartó y le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Si quieres seguir insistiendo, mejor agarra 10, 15 vacas y vete del establo, ¿no?
nos separamos porque yo aquí nada más se va a hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Es lo que le dice. Segunda historia, ahorita regresamos allá. Segunda historia, una familia de productores de plátano allá en Cihuatlán, Jalisco, ¿no? Dos, papá, mamá y el hijo. Resulta que ellos han sido productores de plátano toda la vida, pero los papás siempre tuvieron la ilusión de establecer un hotel, ¿no? Es una zona turística ahí en Cihuatlán. Entonces llegó el momento en que pudieron establecer su pequeño hotel. Entonces papá y mamá pues muy alegremente se van al hotel y dejan al chavo a cargo de la producción de plátano, ¿no? Y este chavo dice, pues quiero que se sienta el toque la nueva generación en la plantación de plátano, ¿no? Y dice, me voy a meter al tema orgánico. Tomó cursos, fue a Costa Rica, hizo de todo, ¿no? Para poderse meter al tema de agricultura orgánica con el plátano. ¿Y qué creen? Que pues tenían 36 hectáreas y las 36 las aventó a mercado orgánico, ¿no? Un movimiento bastante atrevido. ¿Cómo continúan las historias? Allá los papá y hijo estaban peleados, ¿verdad? Diciéndole, vete. Pues el hijo dice, sí lo llegué a pensar, dice, estuve a punto de decirle a mi papá, me voy. Pero dice, mejor lo pienso bien. Y le propuso a su papá, a ver papá, cálmate. Si mañana quieres que me siga yendo, me voy. Pero por lo menos piénsalo de aquí a mañana, ¿no? Y las cosas se atemperaron y siguieron adelante, ¿no? Pero el chavo se quedó con la idea. Mi papá me regañó, me dijo, me corrió, pero me dijo por qué no quería el cambio. Por un tema de dinero, no nos alcanzaba para asilo para 12 meses, y por un tema de que no estábamos seguros de que siguiera aumentando la productividad lechera. Entonces este chavo movió sus contactos, su energía, y dio con el proyecto Margaritas, un proyecto de financiamiento público-privado, con la empresa Danone interactuando ahí como compradora de leche para pequeños productores, y el proyecto tenía como principales beneficios el financiamiento y la asesoría técnica, justamente lo que el papá había dicho que era la barrera por la cual no le entraba al siguiente movimiento, ¿no? ¿Y qué creen? Que cuando nosotros fuimos a platicar con ellos, eran el establo número 1 entre los 300 productores de leche de pequeña escala que estaban insertos en este proyecto público-privado financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Vamos a la segunda historia, ¿cómo terminó? Pues este chavo se aventó los 36 hectáreas de recambio a plátano orgánico, pero ¿qué creen? Pues durante 3 años, sí, 3 años no tuvo producción. ¿Por qué? Pues porque el plátano es muy delicado, hay una plaga que es el cigatoca, que es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces 3 años anduvo sin producción y por si fuera poco, no sabía del todo que con los violes que se necesitaban para la producción orgánica se generan unos gases muy peligrosos, y una vez quiso meterse ahí, asomarse a lavar el tambo donde hacía estos menjurjes y le llegó el trancazo de gases de sulfuro, cayó desmayado el chavo adentro del tambo y estuvo a punto de perder la vida, de hecho quedó en coma, ¿no? Despertó un 12 de diciembre y desde ahí se considera él una persona renacida, ¿no? Y después reflexionando dijo, es que me aventé muy drásticamente a las 36 hectáreas. Y dice, si me hubieran puesto un alto, no lo dijo, pero pues estaba refiriendo a sus papás. Si me hubieran puesto un alto, habría generado menores pérdidas. Si me hubieran dicho prueba con 2 hectáreas, 1 hectárea, no me hubiera ido tan mal y no hubiera a lo mejor hasta casi perdido la vida, ¿no? No es culpa de los papás, es culpa igual de su desenfreno de él, ¿no? Entonces ahora dice, mejor vuelvo a lo que conozco, que es la producción convencional de plátano, y lo que me faltaba era dar el paso hacia el empacado, ¿no? Porque él vendía a un empaque. Dice, mejor me meto en lo que sí conozco y crezco en la parte de empacar mi propio plátano, ¿no? Les dejo pendiente el tercer caso, pero les comparto un poco del mío, ¿no? Yo también soy un productor agropecuario, soy la generación entrante y estoy con mi tío. Nosotros tenemos una empresa que se dedica al aprovechamiento, reproducción del maguey, la elaboración de pulque, una bebida fermentada de muy alto consumo en el centro de México. Y pues yo me he metido a temas enseguida, me he metido a temas de biotecnología en el suelo, temas de comercialización con estas herramientas digitales, inteligencia artificial, pero no fue fácil, ¿no? No fue fácil, a pesar de todos estos conocimientos y bagaje que he tenido, pues hubo resistencia por parte de mi tío, ¿no? O sea, mi tío me ha puesto frenos, pero yo ya no los veo mal. ¿Por qué? Pues porque he aprendido mis 2 lecciones que yo quiero compartir hoy. Generalmente cuando se habla de lecciones de relevo generacional, son lecciones para el papá, ¿no? Para el papá. ¿Cómo sueltas? ¿En qué momento sueltas y a quién sueltas?
Yo hoy les quiero compartir 2 lecciones que van para nosotros, para los chavos. 1, el nepotismo es malo en todos lados, en el gobierno, en las empresas grandes, pero también en tu empresa, en la chica. Entonces, tú primero tienes que hacer méritos para decir quiero estar adentro de mi empresa. Paso número 2, haz una propuesta. Paso número 3, demuestra los resultados de esa propuesta. Y por último, y soy tu hijo, ¿no? Soy tu sobrino, merezco estar en la empresa por eso. Pero en cuarto lugar, 3 primero, eso. Y la otra, el valor de los contrapesos. El que mi tío de repente me diga, no, espérate, más lento, o me diga que de plano no, yo ya no lo veo mal, digo, no voy a hacer que me pase, como aquel amigo que dijo, ojalá me hubieran detenido un poco, ¿no? Pues les agradezco mucho su atención y sigo aquí pendiente. Gracias. Muchas gracias, Asael. Excelente tu presentación. Muy bien, ahora tenemos la participación de el doctor Octavio Barrera. Él es del SIGA, ahorita la sede donde es el evento de la Red para la Innovación Rural, y nos va a presentar una propuesta de un modelo de intervención para la innovación rural. Y bueno, las líneas de investigación que tiene el doctor Octavio son sobre desarrollo rural sustentable, innovación rural y socioeconomía agropecuaria. Adelante, Octavio. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo en esta plática les voy a hablar un poco acerca de los modelos de intervención tradicionales basados en extensionismo y cuál es la problemática de estos dentro de los contextos rurales, sobre todo en desventaja. Hablaré sobre las bases conceptuales de un modelo que estamos proponiendo la doctora Burgos y un servidor, el cual lleva por nombre Modelo Transdisciplinario de Intervención para la Innovación Rural, por sus siglas MOTIR. Hablaremos acerca de cómo es que trabaja este modelo de intervención, el cual está conformado por un código de ética y un marco metodológico, y sobre los antecedentes y experiencias que hemos tenido en el desarrollo de este modelo transdisciplinario de intervención y finalmente sobre algunas conclusiones. Bueno, esta plática la quiero comenzar precisamente definiendo lo que es un modelo de intervención, el cual en teoría debería ser una manera planificada, ordenada y cuidadosa de abordar una problemática social con la intención de intervenir hacia una mejor condición. Digo, esto es teórico y sería lo ideal, pero nos hemos dado cuenta que en los modelos tradicionales esto no funciona así, debido a que estos, bueno, tuvieron su principal auge en la Revolución Verde y son modelos lineales. ¿Esto qué quiere decir? Que la investigación se genera en universidades, centros de investigación y luego simplemente se replica a las unidades de producción, ¿no? Y muchas veces no se atiende a las problemáticas reales, sino son modelos ya preestablecidos como una receta que se quiere que funcione hacia todos los casos cuando sabemos que estos no funcionan así, son cosas distintas. Estos modelos, usualmente los modelos tradicionales van acompañados de políticas asistencialistas dedicadas a los espacios rurales. Y en donde también, bueno, ya aquí se empieza a complicar un poco porque también se aplican tratando de resolver la problemática presente en los espacios rurales, las cuales son problemáticas multidimensionales, son problemáticas sociales, económicas, medioambientales. Y bueno, aquí hemos encontrado que existe incluso todavía una confusión entre los conceptos agrícola y lo rural, ¿no? Sabemos que la parte agrícola es la producción de alimentos y fibras para consumo humano y también consumo animal. Y bueno, la parte de la rural pues tiene otras implicaciones, ¿no? Ahí se inserta la agricultura, pero también tenemos expresiones culturales, expresiones de medios de vida, otro tipo de lógica de producción incluso campesina, ¿no? Donde no siempre permea el ganar económicamente, por así decirlo, ¿no? Hay otros incentivos. Y bueno, estos modelos tradicionales por lo regular siempre están orientados al desarrollo de agronegocios, es decir, no alcanzan a cubrir el problema de la multidimensionalidad que existe en los espacios rurales. Y aquí tenemos un ejemplo del PESA, de que muchas veces este programa implementó, por ejemplo, el desarrollo de cisternas para la captación, conservación de agua,
pero ni siquiera había muchas veces agua en las localidades, ¿no? Entonces aquí se ve precisamente cómo han fracasado estos modelos. Y bueno, el MOTIR que estamos nosotros proponiendo descansa en las bases conceptuales de lo que es la transdisciplina, como los procesos multiactorales de coproducción de conocimientos para abordar problemas complejos. Y bueno, aquí tenemos una situación, ¿no? Al tratar con diferentes actores, pues cada uno de estos tiene intereses y valores propios, ¿no? Muchas veces no son compartidos, entonces nosotros creemos que esto se debería de regular a través de un marco ético, un código de ética. Bueno, y al conjuntar diferentes conocimientos de estos distintos actores en los cuales se reconoce que es válido, no solamente el de los académicos, tenemos conocimiento de campesinos, académicos, ONGs, políticos, pues todos estos se pueden configurar en lo que es el codiseño de soluciones, de productos o servicios, en el cual estamos recuperando todo este conocimiento, ¿no? Lo cual es muy bueno porque empodera a los usuarios en el momento en que ellos mismos están encontrando soluciones a sus problemas. Esto da sin duda un mayor valor a estas ideas y esto, digamos, se puede concebir como contagioso, ¿no? Incluso como motivación. Al ellos encontrar soluciones a sus problemas, inmediatamente quieren empezar a abordar otras problemáticas. Como les decía en la introducción, este modelo MOTIR está conformado por un código de ética, en lo cual está comprendido por principios y valores para conducirse durante una intervención rural y un marco metodológico que son las bases conceptuales y los recursos técnicos para el diseño y la ejecución de las actividades. Estos trabajan de forma conjunta y, bueno, nos da el modelo transdisciplinario de intervención para la innovación rural. Para abordar el código de ética para la innovación rural, el objetivo fue precisamente proponer principios que protejan a personas, grupos sociales y organizaciones de conductas que puedan dañar su integridad. La gente en el medio rural ya está cansada de que muchos académicos lleguemos, saquemos información, levantemos datos, nos llevamos la información y la gente nunca sabe qué hicimos con esos datos, ¿no? Ahí solamente está permeando nuestro interés en la academia y nada más. Entonces, el código de ética busca restringir este tipo de comportamientos, busca igual orientar conductas hacia el accionar de las personas, ¿no? Si todos respetamos estos principios, creo que nos podemos llevar bien y la intervención puede ser exitosa. Y bueno, estamos conscientes de que el código de ética puede cambiar con el tiempo. Nosotros actualmente estamos proponiendo 12 principios que van desde el compromiso por los buenos resultados, el diálogo tolerante, la equidad de género, el consentimiento informado, la capacitación incluyente, la integración de conocimientos, el compartir las decisiones, el rigor y la precisión de hacer las cosas. No alcanzo a distinguir en el 9, pero tiene que ver con la comunicación, el manejo honesto de la información, el reconocimiento de las autoridades locales y alcanzar acuerdos con transparencia. Y en lo que refiere al marco metodológico, bueno, lo estamos representando en este esquema, donde, bueno, vemos un círculo interior donde se engloban 6 etapas. En la parte exterior, cada uno de los pasos que conforman estas etapas, y también podemos ver líneas continuas y líneas punteadas, que son procesos recursivos. Tenemos en primer caso la primera etapa, que es la apertura y la motivación, que es precisamente llegar a las comunidades y decirles que vamos a trabajar y querer hacer cambios en la localidad desde un enfoque de la innovación. Hablamos de los conceptos y motivamos a la gente a que pueda participar. Posteriormente entramos a la etapa de problematización, donde identificamos los problemas junto con ellos, no los traemos desde afuera, sino los trabajamos con ellos, y con base en eso podemos empezar a vincularnos con nuevos actores, los cuales nos van a poder ayudar a encontrar precisamente desarrollo de soluciones, que es la etapa 4, en donde precisamente confluye de nueva cuenta el tema del codiseño de soluciones, ¿no? Y finalmente se evalúan lo que se está proponiendo, vemos que estamos aprendiendo y si es exitoso lo podemos diseminar, pero como ya dije, tenemos, si bien son una serie de pasos lineales, tenemos líneas recursivas en las cuales, por ejemplo, si en la etapa de vinculación nosotros al plantear un problema a otros investigadores en los cuales a lo mejor nosotros no somos expertos, por ejemplo, con el caso de la pesca así pasó,
pues vemos quién sí es experto en la pesca y a lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Te falta identificar esta parte de los problemas. Entonces nos podemos regresar a problematizar de nueva cuenta. Entonces, este marco metodológico tiene ese dinamismo de poder estar revisando a sí mismo continuamente. Y como antecedentes, pues bueno, este modelo fue generado desde el proyecto hacia la innovación rural en territorios olvidados, un abordaje transdisciplinario en el Bajo Balsas, en Michoacán. Lo hicimos de 2019 a 2021. Trabajamos con 9 organizaciones campesinas que fueron cooperativas, ejidos y una ONG. Y bueno, desarrollamos 13 líneas de investigación, gracias, y nos desarrollamos básicamente innovaciones organizacionales, de mercado, tecnológicas, y bueno, este proyecto fue auspiciado por el CONACYT. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la línea de innovación que trabajamos con cooperativas de pescadores, que fue desde la estimación de costos de producción, de implementar prácticas en mejora del procesamiento del pescado y el desarrollo de un empaquetado y etiquetado a alto vacío, y también la consolidación, más bien el desarrollo de un mercado solidario para comercializar este producto. Y otro ejemplo en el que pudimos también incidir fue una línea de innovación para el desarrollo de prototipos de despelucadora, que sí le nombran en tierra caliente al proceso de la limpieza de la Jamaica, y el deshidratado también de la flor de Jamaica. La gente tenía el problema de que al momento de limpiar la Jamaica, porque lo que se consume es el cáliz, se tiene que separar de una cápsula de la planta, y bueno, ellos lo hacen de manera manual, pero por la acidez de la Jamaica sufrían muchas lesiones. Entonces ellos lo hacían, como podemos ver, con ese implemento de la caja verde, con una lámina ahí de un metal que se oxida. Y bueno, ellos quisieron solucionar este problema, entonces nosotros nos dimos a la tarea de juntar otros productores, ver cómo le hacían y junto con ellos empezar a generar ideas, y terminamos trabajando con un proveedor de acero aquí en Morelia, con un herrero también y con otros productores allá, y desarrollamos esos 3 prototipos. De igual modo sucedió con el tema del deshidratado de la Jamaica, que allá presenta un problema por lluvias extemporáneas. Cuando la gente la pone a secar, llueve y pues echa a perder la producción. Entonces también quisieron solucionar esto. Todo esto lo documentamos afortunadamente en este artículo que lleva por nombre Intervención para la Innovación Rural en Cooperativas de Jamaica Orgánica del Trópico Seco Mexicano. Ahorita quisiéramos ver cómo está la parte de la adopción. Está la doctora Burgos, un servidor ahí como autores, pero también está Martín y Jorge, que ellos son socios de las cooperativas. Y a modo de conclusiones, ya para terminar, pues nos hemos dado cuenta que el abordaje transdisciplinario, el codiseño que propone el modelo, el MOTIR, pues puede servir para el desarrollo de soluciones, sobre todo en comunidades que tienen capacidades lectoescritoras muy limitadas y también recursos económicos limitados. Nos hemos dado cuenta que también el MOTIR permite la estructuración de redes o la generación de redes de colaboración, lo cual pues tiene que ver con la innovación abierta, ¿no? Y bueno, sin duda, estamos ahora queriendo probar el MOTIR en otro tipo de actividades porque lo queremos validar para encontrar áreas de oportunidad. Actualmente estamos desarrollando un proyecto en la región de Tierra Caliente en 16 ejidos y estamos buscando la seguridad hídrica de estas comunidades rurales a través de la implementación de este modelo. Entonces, pero queremos seguir encontrando otras alternativas para validarlo como tal, y creemos que el MOTIR puede ser bueno para implementar proyectos transdisciplinarios de investigación, así como para ser la base del posible piloteo de programas de estímulos a la innovación rural, sobre todo en territorios en desventaja. Y con eso estaría concluyendo yo. Muchas gracias. A ti, Octavio, muchas gracias. Excelentes las presentaciones que hemos tenido en la mesa 2. Pasaríamos a la sesión de preguntas, si hubieran. La verdad es que han sido pláticas muy motivadoras. Creo que aparte de que analizan a profundidad elementos sustanciales de actitudes, motivaciones y posibilidades de intervención, pues la forma en que han sido abordadas pues motivan, ¿no? a quienes nos gustan estos temas del trabajo en campo y la posibilidad de la adopción de innovaciones en los territorios rurales. No sé si tengamos preguntas allá en la sala, en presencial. Aquí en Zoom no aparecen manitas levantadas. A ver. Ok, sí. Robert,
Robert tiene una pregunta. Adelante. Bien. Muchas gracias. Sí, tengo una pregunta para Octavio. Y es un poco contextual sobre el tema de las intervenciones. A lo largo de lo que se ha visto en las políticas alimentarias y agroalimentarias en Latinoamérica, muchas de las intervenciones que se han hecho tienen un gran problema, que es el tema contextual. Y hablo de esto porque por ahí Octavio mencionó alguna cosa del PESA. Me parece que la estrategia del PESA en concepto no estaba mal. Sin embargo, creo que a la hora de hacer la operación del proyecto o programa, se encuentran con un contexto bastante desvinculativo entre las organizaciones civiles, entre las comunidades rurales, entre los intereses particulares de los gobiernos estatales. ¿Cómo vencer estos temas contextuales que no permiten que este tipo de intervenciones se vean favorecidas, ¿no? O sea, con la nueva propuesta que ustedes realizan, por ejemplo, me preocupa, por ejemplo, que hoy en México tenemos una situación grave de empatía, ¿no? Y de credibilidad, ¿no? Por todo lo que ha sucedido en las últimas décadas con las diferentes intervenciones de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo promover entonces bajo este contexto este tipo de intervenciones, ¿no? A fin de que hagan efecto, ¿no? Gracias. Sí, Robert, muchas gracias. Mira, precisamente lo que acabas de comentar, pues se engloba, ¿no? Dentro del ciclo de las políticas, ¿no? Que tiene que ver con el diseño, la implementación y la validación. Como bien dices, a lo mejor el programa del PES está bien diseñado conceptualmente y bueno, el problema aquí ha sido lo que tú dices, el contexto que tiene que ver con la implementación y también con la validación, ¿no? Porque, bueno, se está implementando, pero la validación te va a decir qué es lo que está fallando. En este caso, pues a lo mejor pueden ser que los lugares en los cuales se implementó, pues no fueron adecuados. Entonces, para abordar esto, precisamente yo creo que se tendría que fortalecer la parte de los académicos que estamos haciendo este trabajo en campo junto con los tomadores de decisiones, ¿no? Porque simplemente ellos lo que hacen es ver sus matrices de marco lógico de congruencia para ver cuántas metas están logrando de acuerdo al objetivo y no se ponen a explicar, bueno, por qué falló o por qué no. Entonces yo creo que ahí tendríamos que jugar un papel relevante, Robert, para precisamente atacar esa parte, ¿no? Que por lo visto sigue siendo ahí como un tema todavía nubloso y escabroso, ¿no? Y precisamente la generación de estos modelos es precisamente tratar de generar evidencia empírica para saber y determinar precisamente que funciona, ¿no? Y es un problema que nos hemos encontrado incluso con la iniciativa privada porque estamos trabajando actualmente en un proyecto de seguridad hídrica que te comentaba, y lo primero que ellos me pedían al inicio del proyecto era de que, oye, ¿cuántas toneladas de cemento y de varilla quieres y cuántos depósitos de ferrocemento vas a hacer? O sea, pues es que ni siquiera lo sé, ni siquiera sé si esos son exactamente los problemas, ¿no? Tenemos que empezar desde la problematización. Entonces, yo creo que ahí todavía queda mucho campo. Hemos nosotros hecho mucho énfasis que nosotros no trabajamos así, no estamos replicando los modelos tradicionales de extensionismo, sino por el contrario, estamos abordando problemáticas que determinamos junto con la gente, ¿no? Entonces, creo que desde ahí se tiene que hacer. Obviamente tenemos el problema del escalamiento, porque como bien mencionas, ¿cómo lo hacemos para trabajar en áreas más grandes, ¿no? Entonces creo que todavía estamos investigando esa parte de cómo hacerlo. Aquí en sala ahí. Sí, Holmes, adelante, por favor, con tu pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta va para Asael. Luego, pues, de darle una felicitación por el trabajo tan interesante que está haciendo y sobre todo porque está tratando un tema que seguramente, pues, lo vive en primera persona por su rol como uno de los jóvenes que está recibiendo ese relevo, esa integración intergeneracional. Y la pregunta es, o sea, es interesante la problemática de cómo
los padres hacen esa entrega de la posta a sus hijos, pero con un ingrediente adicional que él le agrega ahí es cómo eso se ve influido por el deseo de los jóvenes de generar innovaciones en los sistemas de producción. Le quisiera preguntarle un poco como cuáles son esos resultados más concluyentes, además de los que ya nos mostró y las recomendaciones que daba para los jóvenes, sobre todo para los profesionales que tenemos que abordar este tipo de problemáticas en trabajos de innovación rural, de cómo poder enfrentar esos desafíos y cómo poder llevar a cabo procesos más efectivos para ayudar a los jóvenes y a los productores a que hagan este tipo de procesos de una manera más efectiva y más tranquila. Ok, este es el Olmes. Un saludo allá a Colombia. Generalmente las lecciones, digamos, las recomendaciones para llevar un adecuado relevo generacional están como que divididas entre las que van para la clase o la generación anterior y las que van para la generación posterior. Yo veo que en la literatura le cargan la mano a los papás, ¿no? Le cargan la mano a qué recomendaciones se le hacen a los papás para ir soltando, a quién soltarle, en qué momento soltar, cómo soltar. Entonces, yo acá hago más bien un énfasis en qué debemos hacer nosotros los jóvenes, ¿no? No pensando en que por ser solamente los siguientes en la generación, pues por ser el poseedor del apellido de la empresa familiar, pues tenemos el derecho, ¿no? Ganado de seguir con la empresa familiar. Pero una primera cosa que tienen que hacer en conjunto, creo yo, es, pues juntos generar una empresa que sea atractiva, pues para la siguiente generación. Porque si no lo es así, pues tenemos el ejemplo o los datos de inmigración pues fuertes en el sentido de que pues los jóvenes, la primera razón por la que se van es porque no ven que tenga cabida ni su profesión, ni sus sueños empatados con el tema de su empresa familiar, ¿no? Dicen, pues si yo puedo ya estudiar otra cosa, si puedo irme a otro lugar, pues prácticamente quedarme en la empresa familiar es un obstáculo, ¿no? O un paso que no me lleva a poder aprovechar al máximo, pues, mis potencialidades. Entonces, yo creo que esa es una de las etapas cruciales en generar una empresa que sea atractiva para que tu hijo te quedes y para que padre, pues, le quiera dar continuidad a la empresa familiar, ¿no? Se habla también de la propiedad psicológica, ¿no? Porque igual está la otra, ¿en qué momento pasarle los derechos legales al hijo, ¿no? Muchos de los padres temen hacer eso, pues porque es su actividad de sustento, ¿no? ¿Qué pasa si mi hijo ya le pasé la propiedad y de repente se olvida de mí, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama la propiedad psicológica, ¿no? Que se va construyendo con el hijo todavía no es tuyo, pero ya sientes que es tuyo, ¿no? A eso se le llama propiedad psicológica. Otro tema muy importante es la gradualidad, ¿no? Tú como padre tienes que permitir que el hijo ofrezca y presente propuestas, ¿no? Pero son muy buenos los contrapesos, ¿no? Es como en todo el país, ¿no? Las democracias son importantes en ese sentido, de que un ejecutivo pues tiene al poder legislativo como contrapeso, tiene a los organismos autónomos, tiene a quién más, a las universidades, tiene a la sociedad civil organizada, tiene a la oposición, ¿verdad? O sea, no puede llegar un presidente con una locura y echarle a andar al país, ¿verdad? Así las empresas, ¿no? Tienen que tener pues ciertos pasos, ciertos filtros en donde no cualquier iniciativa pues se vaya, ¿no? Como pasó en el tema de allá con este compadre de los plátanos, ¿no? Entonces, esos serían así como 3 puntos quizá claves que pudiéramos presentar como pues, importantes, ¿no? Que toda empresa familiar debiera atender. Adrián, aquí tenemos 2 comentarios en la sala. Ok, entonces vamos paso a los de la sala y ahorita regresamos aquí a los que están en virtual, por favor. No los veo, si me haces favor, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes. Les saluda Guillermo Ramos Solorio. Soy el coordinador estatal del programa Agrosano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Reconocer esta red latinoamericana de innovación rural. Hoy en Michoacán operamos una propuesta que, pues, ahorita que vimos estos elementos de este modelo MOTIR, nos motiva y creo que es parte de los aspectos que, conociendo inicialmente la propuesta de José Alberto sobre innovación social, innovación rural, nos encontramos en un ámbito de intervención muy amplio, en el caso de Michoacán, atendiendo ya más de 1000 localidades en el estado con 113
profesionales de 15 profesiones diferentes en el campo. Operamos articulados con el área de agroecología de aquí de la UNAM, del campus Morelia. Y bueno, efectivamente nosotros tenemos una configuración de un modelo, pero hoy este modelo MOTIR creo que nos da más argumentos y elementos de lo que viene siendo este proceso de innovación social por un lado y su trascendencia en la parte rural. Entonces creo que con mucho gusto hoy esta red latinoamericana alimenta, favorece parte de los quehaceres que desde el gobierno del estado a 1 año y medio de esta administración venimos operando en el campo michoacano con más de 40 ecotecnias variadas para repoblar el suelo, proveer nutrientes, combatir plagas, enfermedades y de esta manera tener una base de mejora alimentaria en Michoacán. Entonces, reconocer estos elementos y seguramente podremos coadyuvar también desde nuestra experiencia en esta liga con esta red latinoamericana que creo que nutre muy bien las experiencias locales de muy buena manera. Muchas gracias. 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 Estoy muy contenta, qué buenas ponencias, me gustaron mucho. Estaba muy emocionada escuchándolas. Octavio, la verdad es que qué bonito quedó el modelo, pero además qué bien que opera, que está muy bien construido. Me gustó mucho y me va a gustar mucho estar como atenta a cuáles van a ser los resultados de la siguiente etapa. Me gusta mucho lo que han logrado, muchas felicidades, porque, bueno, ya es toda una trayectoria que el grupo de investigación trae desde hace más de una década, de una interacción muy buena que se ha dado con la comunidad y lo vemos en los resultados, ¿no? Que los artículos ya están publicados en conjunto con actores de la comunidad, que es una idea que con Rosaura también proyectaban, yo creo que como desde 2017 por ahí, ¿no? Lograr este tipo de cosas y me da mucho gusto atestiguar que se están dando, entonces muchas felicidades. Asael, ¿sí, verdad? Asael. Sí. Muchas felicidades, te expones muy bien, fue totalmente de divulgación. Fue muy bonito porque cuando ibas a decir la conclusión, yo creo que ya todas las personas habíamos visto cuál iba a ser la conclusión, porque nos fuiste llevando como contando la historia muy bien. Probablemente en el tema del relevo generacional, que creo que es un tema muy importante y no sé qué tanto se ha abordado en realidad, quizá haga falta replicar el estudio a más casos para tener como un espectro más grande para poder sacar conclusiones, pero en los casos que tú nos presentaste, creo que sí se desprende de manera lógica las conclusiones a las que tú llegaste y cómo puntualizas lo que hay que tomar en cuenta. Y generalmente cuando hablamos de empresas que pasan a una siguiente generación, es como un dicho coloquial, o no sé si nada más de donde yo vengo, que en la segunda generación se echa a perder la empresa, es decir, se desvirtúa, y en la tercera desaparece. Porque no entendían el negocio y no saben ni a lo que van. No aplica para todas las empresas, pero sí es común que eso pase. Y en todo tipo de empresas, y creo que es por lo que dijiste que era la propiedad psicológica. Desde chiquitos dan por hecho que la empresa va a ser suya y la quieren, aunque no les importa bien cómo trabajan, o quizá no la quieren y se sienten forzados a trabajar en ella, y en ambos casos es algo negativo. Entonces, todos estos elementos que puntualizas y al final es porque te toca, o sea, primero todo porque te mereces, se me hace muy, muy bueno, me gustó mucho. Y bueno, Ana, excelente. Estaba emocionada con cada diapositiva, desde que presentas el modelo, luego cómo aplicaron las preguntas y por qué tenían que hacer esas preguntas y por qué de esa manera. Entonces surgen cosas bien interesantes. No sé, probablemente tengan correlacionado el tema de si las personas de la tercera edad coincidían con cierto grado de escolaridad y a lo mejor sentían que tenían o no tenían conocimiento, no sé exactamente de ellos cuál fue el resultado, y si las personas estaban considerando su conocimiento solamente de la parte de la escolaridad o se asumen a sí mismas como que tienen conocimiento de la forma de hacer las cosas, es decir, como que son poseedoras de saberes. Esa parte me llamaría la atención saberla. Y en cuanto al tema cultural, que sí, definitivamente creo que no es una limitante ahí para innovar en cuanto a la apertura de la gente, al contrario,
Digo, no era el enfoque del estudio, pero yo pienso que incluso podría ser un punto favorable para la predisposición que podría tener para innovar. Es la apreciación que me da. Y una pregunta sobre el capital social, porque me llamó la atención que fuera una barrera, se visualizara como una barrera. Entonces, pues el capital social depende de cómo lo conceptualizamos, ¿no? Hay muchos casos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el concepto con el que abordaron el capital social o cómo lo perciben ustedes? Bueno, muchas gracias a los dos por los comentarios. Me voy directo a este, que es lo que más... No es que es una barrera, la falta de capital social Es una barrera. Quizás ahí, en dos tuvimos como dos ítems dentro del cuestionario para cruzar las respuestas, y en ambos casos la falta de confianza, la falta de organización en el entorno fue considerada como una barrera para tener una actitud positiva ante la innovación. Y fue casi dominante la respuesta. ¿Qué necesitas de tu comunidad? ¿Qué necesitas de tu cooperativa para ser una persona innovadora? Organización, confianza, decisión, gente que tenga capacidades desarrolladas, dinero, recursos, información. Eso es lo que se necesita del entorno, todo lo cual es lógico con la teoría ortodoxa de la innovación también, ¿no? Cambiamos el contexto y es eso mismo, ¿no? Pero esas son, la falta de capital social es una barrera a la innovación. Y en cambio, la falta de arraigo o las costumbres no son una barrera para sentirme una persona innovadora. Y eso nos quedó muy claro porque era un prejuicio muy fuerte, porque eres campesino, te apegas a tus costumbres como este dilema, tradición o innovación. No es un dilema para las personas. Mis tradiciones yo las tengo claras, mi identidad yo la tengo clara. Lo que no me impide eso no me impide ser innovador. Lo que me impide es mi entorno, el contexto territorial, otros elementos, mis miedos a perder lo que tengo, miedo a fracasar. Miedo al rechazo de la comunidad no fue aceptado. No tengo miedo a que me rechacen, no, pero sí tengo miedo a perder lo que tengo. Un poco se empalma con las experiencias de Asael. Entonces, sí, y otra cosa, no se correlacionó edad. La edad no es un elemento. Hay muchas personas mayores que ellas se perciben como muy innovadoras, porque hicieron cosas nuevas, porque les gusta aprender, porque siempre andan preguntando, independientemente de su escolaridad y su edad. Por eso era la pregunta, porque sí me dio la impresión de que la falta de capital social se consideraba una barrera, y entonces era lo que quería precisar para tener claro. Entonces, en las respuestas, consideran que no tienen suficiente confianza entre ellas y ellos para innovar, o sea, que hace falta más confianza. Esa era la duda. La pregunta era, ¿qué necesitas de tu comunidad Cooperativa para ser más innovador, ¿no? Decisión, más confianza. Sí, por supuesto, cuando hay procesos de deterioro de la confianza, eso es una barrera para promover la actitud positiva ante la innovación. Entonces, ellos consideran confianza actualmente, es que esa es la duda. En que hicimos eran 2 ejidos y 4 cooperativas. En los ejidos sí, en las cooperativas como ya están estructurados, reconocían, no, cuanto mejor organizados, más innovadores podemos ser. Y sí hubo una gran diferencia entre ejidos y cooperativas. Eso fue también sorprendente. Los ejidos sí se autoperciben como más renuentes, y las cooperativas apoyan en su experiencia y se pudimos, entonces vamos a poder. Gracias por las preguntas. Bien, entonces regresamos aquí a la sala virtual. Está pidiendo la palabra Fernando Carmelo. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos. Tenía un comentario para lo que estaba
lo que expuso Ana frente al tema de la actitud ante la innovación. Quería preguntarle si dentro del estudio que desarrollaron, pues claramente la actitud es un tema relacionado con la emoción también, ¿cierto? Con la percepción que tienen de la innovación, pero eso tiene una situación alrededor de cómo se gestiona el miedo y cómo se gestionan los riesgos que conduce a innovar. No sé si llegaron hasta allá o cómo vieron como ese tránsito de tener una actitud positiva, que puede ser una emoción puntual, a gestionar ese riesgo y ese miedo. De pronto lo abordaron o cómo creen que se puede abordar ese tránsito para gestionar esos miedos o ese riesgo que supone, ¿cierto?, hacer un cambio alrededor de la innovación. Entonces, esa es la inquietud, Ana, ¿cómo la abordaron? Gracias. Gracias, Fernando. Mira, los resultados de este cuestionario fueron muy buenos para terminar de redondear la primera fase del modelo MOTIR, que es lo de apertura y motivación. Y entonces, al identificar este componente emocional, afectivo, diseñamos actividades donde hablamos de eso. Hablamos de los miedos a perder lo que se tiene, del miedo al fracaso, como algo natural, a nivel individual, una barrera que puede obstaculizar. Y como contrapunto proponemos que el realizar cosas de manera colectiva, de manera organizada, produce un aprendizaje social que también reduce los riesgos. ¿Por qué? Porque pensamos más, somos más cabezas, tenemos más información, más cabezas piensan mejor que una sola, y que entonces el actuar o el pensar o el tener iniciativas colectivas también actúa no solo para decirnos, a mí me da miedo, yo no estoy seguro, y decirlo y verbalizarlo y no pasa nada, es un sentimiento normal ante lo nuevo, todos lo tenemos, pero también a sentirnos por la contraparte más seguros por la protección que conlleva actuar de manera colectiva. Entonces, sí, estos resultados nos permiten diseñar mejor las actividades de apertura y motivación, porque ahora hablamos de eso. Hablamos y la gente se relaja y la gente juega con sus propios miedos y esta barrera se empieza a reducir paulatinamente. Gracias, Ana, muy mal. Sí, muchas gracias, Fernando. ¿Alguien más? Déjenme revisar aquí la pantalla. No, aquí no están pidiendo la palabra. Bueno, pero bueno, yo sí tengo una pregunta. Ya la has ido contestando en parte, Ana, con las preguntas que ya te han hecho. A mí me gustaría que me hablaras un poquito más sobre cómo se evaluó esto de las costumbres. ¿Qué se preguntó para hacer alusión a esta parte de las cuestiones culturales y de costumbres? Y entonces ustedes identifican que no tienen una relación, ¿no? O no son una barrera para la innovación. Sí, dos cosas. Primero, una fue que el cuestionario fue codiseñado con técnicos comunitarios como los jóvenes promotores que se incorporaron al proyecto, elegidos por su comunidad, para trabajar juntos en el diseño del proyecto. Y ellos incorporaron mucho el tema de que las costumbres o que la falta de amor por la tierra o que por esta necesidad de irse eran barreras a querer innovar en el lugar, en el territorio. Y entonces en varias preguntas del cuestionario volvió a aparecer el tema, de modo que al final el instrumento ofreció como bastantes elementos cruzados, es decir, varias preguntas que regresaban sobre el tema de las costumbres, las tradiciones, el arraigo y el amor a la tierra. En ninguna de estas preguntas, de estas variantes, apareció como una barrera determinante. En una de ellas fue una pregunta directa a contestar sí o no. Para ti, para usted, las costumbres, las tradiciones de tu comunidad, ¿es una barrera a la innovación? No lo es. La falta de organización, sí. Entonces, uno de los reactivos era una pregunta directa, factor por factor separado,
En otras dábamos una oferta de factores para que prioricen cuál es el más importante, cuál es el menos importante, y volvía a aparecer. Los valores culturales quedaban, ni se mencionaban o con muy pocas número de menciones, y los factores de capital social y de recursos aparecían como los más mencionados. Entonces, bueno, debido a eso, creemos que es una conclusión relativamente consistente. Sí, qué bien. Muchas gracias, Ana. Excelente. Felicidades por este trabajo también, y también felicidades a Sael. La verdad es que cuenta también su investigación de una amable, motivadora. Muchas gracias. Sí, Ana, ¿quieres comentar algo? Ya, ¿no? Bueno, entonces siguiendo con nuestro programa, a la 1 de la tarde tenemos programada una reunión para de mesa de trabajo de lo que es los miembros de la red Latin. Entonces, para que por favor ahí nos conectemos ahorita en un ratito. Por ahí les hicimos llegar el enlace, si no ahorita se los vuelvo a enviar. Y bueno, también les hacemos la invitación a que nos acompañen el día de mañana con la continuidad de nuestro programa. Vamos a tener una